Viva el rock. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen, espero que estén muy pero muy bien. Como lo notarán, ya están por acá los arbolitos de Navidad, toda la parte de las luces que ya están haciendo y toda esta parte navideña. El día de hoy vamos a ir al conocido Rock al Parque. Vamos a ver qué tal es este evento. Es la primera vez que yo vengo a este lugar. Vamos a ver la comparación de Hip Hop al Parque con Rock al Parque, además de toda la parte de emprendimientos que se van en ese lugar. He escuchado que son 3 tarimas, vamos a ver si es verdad y pues les contaré como parte de la historia. Vamos a vivir esta experiencia y pues nada, acompáñenme. Bueno chicos, ya vamos entrando y mientras tanto les voy contando que Rock al Parque nace en 1995 por un chico, un cantante de una banda llamada La Derecha de Rock, llamado Mario Duarte, y él con otros empresarios y pues una entidad pública aquí del estado, de parte de, pues sí, del estado, se aventuraron y dijeron, bueno, vamos a apostarle a esto, a hacer uno de los festivales más grandes a nivel Latinoamérica de rock. Entonces dijeron, bueno, empecemos y lancémonos esto de una, y pues empezaron a buscar como esas alternativas y sus presupuestos para hacer Rock al Parque. Algo como muy representativo de los rockeros son la ropa negra. Muchos de los chicos también traen el pelo re largo y se lo cuidan muy bien. Las chicas igual, de negro, con los taches y ciertas maneras de vestirse. Dentro del rock obviamente existe como algunas variaciones del rock, pero de alguna manera aquí se viene a disfrutar. Entonces está muy tranquilo realmente. Mucha gente por acá, como lo notan, hay mucha gente. Vamos a ver cómo nos va. Creo que es solo un filtro al parecer, entonces vamos a ver qué tal nos va con el filtro de este primer concierto de Rock al Parque. Acá están los filtros, chicos, y a este lado las chicas. Entonces solo es un filtro para que lo tengan en cuenta. No está tan lleno hoy, pero bueno, vamos a ver qué hay. Listo, ya entramos acá. Vamos a la respectiva requisa. Y bueno, no pueden entrar chapas, no pueden entrar correas, entre otras cosas. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ya pasamos el primer filtro. Vamos a ver cómo se ve Rock al Parque. Y bueno, ya les muestro bien cómo es la cuestión acá. Entonces, a ver, también de pronto me encuentra alguien. Pueda que pase porque no le avisé a nadie que iba a venir acá. Pero vamos a ver, ya estamos entrando a Rock al Parque. Vamos a ver qué tal está, cómo se ve, qué tal se siente esta fiesta. Y ya empezó una banda, se empezó a ir toda la gente para allá, como que es muy conocida. La gente se volvió loca cuando empezaron a hablar. Y bueno, allá estamos, vamos para allá a ver qué tal nos va y a disfrutar también de la fiesta, que es música. Bueno, ya estamos acá en la parte frontal de Rock al Parque. Y bueno, acá está la gente disfrutando chévere, está muy bacano. El ambiente, la energía es muy diferente, es muy tranquila, como de paz, tranquilidad, pero como de disfrute, como de soye más que todo. Entonces está bacano. Ya les muestro unas pequeñas tomitas para que lo vean. Les cuento rápido algo de historia. Por allá en 1950 nace este género musical conocido como el rock, proveniente de Estados Unidos y del Reino Unido. Y posteriormente, después de esos años, de los 50 a los 60 y posterior, también han adaptado como ciertos géneros musicales que han fortalecido el rock. Es algo muy interesante. Miren toda esta cantidad de personas, por todos lados, atrás, por este lado también. Y sigue aún entrando más gente, es impresionante. Tiene mucha gente. Yo había escuchado que había pocos asistentes a Rock al Parque, pero es mentira. Realmente las cosas se viven cuando uno viene a los lugares a ver qué hay. Vamos a ir a conocer parte también de este lugar, a ver qué diferencias se encuentran también de acuerdo a los eventos que veo. Igual se los voy a dejar en la descripción, que es Hip Hop al Parque, el festival de verano. A ver qué diferencias ustedes se encuentran entre estos eventos. Vamos a conocer un poco más y ver qué hay acá, porque sí es muy diferente. Cuando ustedes entren a Rock al Parque, por el costado derecho van a encontrar como todas las partes de las bebidas, de la comida, entre otros. Vamos a ver, aquí está el de Monster, por ejemplo. Digamos, la diferencia es que, digamos, sí
Ay, me cansé porque estaba subiendo las escaleras. Si es que el espacio de acá, de Rock al Parque, es mucho más amplio. Entonces vamos a ver cómo nos va y vamos a conocer los otros lados que tiene Rock al Parque. Eso me parece un plus muy importante. Algo que sí definitivamente me parece un plus de Rock al Parque es que tengan no sé cómo se dice, como las letras gigantes de Rock al Parque. Entonces eso es algo muy bacano, o sea, no lo había visto en ninguno de los eventos. Entonces plus, un punto positivo para Rock al Parque. Y aquí está pues donde dice Rock al Parque, ¿no? Y pues prácticamente pues aquí se toman las fotos, pero me parece muy bacano eso, que esté como este plus que dice Rock al Parque. Es algo que de verdad se rescata y eso deberían hacerlo en los otros eventos. Es muy bonito, es un detalle bacano. Y bueno, al fondo ya se encuentra toda la parte de los baños. Igual se ve muy organizado. Tratar, digamos, si ustedes vienen a este tipo de eventos, no dejar la basurita, amigos. Dejemos todo limpio y pues para que se sigan haciendo estos festivales, ¿no? Me pareció muy bacano eso, ese detalle del Rock al Parque está muy bacano y pues obviamente que se desplaza bastante, entonces eso es un plus que creo que es muy importante. Pues aquí ya es toda la parte de los baños, ya se los muestro si no han visto un baño. Usualmente están limpios, pero ya en la noche o en los eventos que yo he estado, ¿no? Ojalá aquí sea diferente. Aquí está toda la parte de los baños, son bastantes, creo que es óptimo para este tipo de eventos y pues se ve que está muy organizadito, entonces chévere eso. Al otro costado ya se encuentra toda la parte de los emprendimientos de la parte rockera. Y bueno, vamos a conocer y vamos a ver qué hay por ahí. Obviamente no me vayan a juzgar ni me vayan a dar duro en los comentarios porque tal vez desconozco un poco respecto a lo que es esta cultura del rock, pero qué bueno vivirla, qué bueno sentirla y que de alguna manera pues uno entiende como las dinámicas de diferentes contextos, ¿no? Realidades sociales que uno no comprende. Como lo notarán, aquí están que las camisas, las camisetas, que los discos, que algunos stickers, entre otros, no sé, muy bacano. Miren, que aquí como otra parte de cuadros, libros, realmente está muy bien adecuado. Bueno, pero ¿de qué trata? Bueno, este es un laboratorio sobre residuos ceros para que aprendamos a tener una mejor relación con los residuos y como un poco cuestionarnos de qué hacemos en nuestra vida cotidiana con ellos. Somos Latin Latas y este laboratorio se llama Residuos Cero Lab. Listo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Comenzamos activando la máquina, entonces pueden pegarle ahí. Ahorita no activamos. Resulta que cuando comen chicle es como si masticaran una botella. Entonces también es un derivado de petróleo. Entonces esta. ¿Es el último? Ojo que no es el último. Pero eso tampoco es. Resulta que estos elementos de aseo como los jabones, los champús, los desodorantes tienen parabenos y son derivados del petróleo. Hacen muchísimo daño a nuestro cuerpo. 1.500 es lo equivalente a la catedral. La que ustedes vean que la usan también. ¿Ustedes cuál creen que toneladas se hacen de basura diario en Bogotá? Yo digo que como la del Tequendama. ¿Cuánto? La del Tequendama, 4.500. Vamos a ponerla ahí. No se quedaron ahí. Estas máquinas están quedando trabadas acá en Rock al Parque, no sabemos por no creo, sinceramente. Imagínense, chicos, son 7.000 toneladas de basura que hacemos en un día, o sea, es igual a la Torre Colpatria. Para los que no conozcan la Torre Colpatria, es como el segundo edificio más alto de Bogotá. Vamos a hacer el siguiente jueguito, entonces vamos a ver qué sale. Pero me parece muy bacano esto porque lo concientiza uno. Rock al Parque, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, donde encontrarás rock, metal, ska, punk, reggae, entre otros. Y desde 1994 se disfruta de este evento. Además de compartir con otras personas, encontrarás emprendimientos, plazoletas de comida y los grandes artistas que se presentan.
Los diferentes estilos de rock mostraron una mirada antisistema donde se hacían denuncias sociales y reclamos de las minorías, y esto fue evolucionando a medida del tiempo. El pogo es un tipo de baile que se caracteriza por los saltos y los choques entre los participantes. Surgió en conciertos de punk y se extendió entre los otros géneros del rock pesado, como lo es el heavy metal y el hardcore, donde disfrutan la música y bailan al ritmo de ella. Y bueno, si ustedes también quieren de pronto sentarse un rato, acostarse, también ahí están estos pubs, que ustedes pueden estar ahí y estar muy tranquilos mientras tanto. Acá hay como una sección de bicicletas, digamos, esta la están rifando, está re bonita. Pero acá ustedes se pueden también venir a tomar fotos con este tipo de bicicletas. Y pues dice que las que quieran tomarse fotos pues también es voluntario, acá lo dice, por si quieren colaborar. Entonces está bacano. Y me parece muy interesante, chévere eso. Si no estoy mal, estos son los chicos de las bicicletas, se llaman 20 pulgadas Bike World. Pronto para que lo tengan en cuenta si los quieren buscar. Esta fue la bicicleta que más me gustó, con el bastoncito y con el muñequito. No, está súper bonita. También hay una parte, es que de verdad esto es re grande. Hay una parte completa de todo lo que es como una tipo plazoleta de comidas. Digamos, he estado como viendo los precios y no son tan elevados como en ciertos eventos. Entonces eso me parece cute por ese lado. Y nada, de verdad es que es grandísimo. Y digamos, uno pasa por esta plazoleta de comidas y llega ya al otro como punto, como la otra tarima, se podría decir, de Rock al Parque. Yo creo que cada una se divide como por ciertas temáticas o cierto estilo de música, pensaría yo. Y bueno, vamos a ver hacia el otro lado qué tal está. Después de salir de la plazoleta, aquí está el otro, como la otra tarima, aquí en la parte de atrás. No sé si se alcanza a ver. Luego vamos para allá, ya se las muestro. Y esta es como un poquito más movida. Pues, sí, no sé cómo se diría, pero es como más movida. También hay harta gente que viene a este lado. Bueno, ya les muestro. ¿Qué tal la vieron, chicos? Con el pogo y toda la cuestión. Muy bacano. Y esa explicación que les di respecto a lo que es el pogo, ¿no? Esta parte también que es muy arraigada a lo que es el rock, al metal, todo este tipo de música. Pero sí, esta segunda tarima es un poquito más fuerte, más pesadita. Pero está chévere. Vamos a ver qué más encontramos por este lugar y les seguiré mostrando. Es que realmente me sorprende bastante porque es que es grandísimo, es que de verdad abren el espacio completamente y entonces hay como espacios muy bacanos como para estar relajado, parchar, estar tranquilo. Entonces bacano por ese lado. Ustedes siguen pues después de la segunda tarima, siguen y llegan a la otra tarima. Lo que me parece muy curioso y algo loco, nunca había visto esto, es que dentro de la primera, o sea, está la tarima principal, creo que es, y se divide, o sea, la dividieron en mitad y mitad y se como que se presentan de un lado y se presentan del otro. Entonces está muy bacano eso, ya se las muestro. Está muy chévere. Y esta es la otra tarima, que se podría decir que es como hasta atrás está la principal, donde estábamos al principio. Y ahora está esta. Igual es que acá ha llovido bastante, entonces pues hay un charquero horrible. Y pues el olor también siempre es fuertecito. Pero bueno, aquí está el otro y pues aquí también se reúne gente. Y está muy cool. De acuerdo a lo que me habían dicho y había investigado, sí son 3 tarimas. Me parece muy bacano porque les da la oportunidad a otros artistas de presentarse en diferentes tarimas. Y pues obviamente esto es muy grande y está lleno casi todas las 3 tarimas. Entonces creo que es muy importante este tipo de espacios, cuidarlos y que sigan creciendo. Porque digamos en Colombia son íconos. Todo este tipo de íconos artísticos de al parque, lo que sea, rap al parque, rock al parque, jazz al parque. Creo que de alguna manera fortalece a los artistas y a toda la parte de la cultura que se vive pues en Colombia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha parecido este lugar? Digamos, aquí ya ustedes llegan como a la parte de la tarima de atrás y ya esto también puede ser una salida para ustedes, listo, para que lo tengan en cuenta.
pues no se pierdan por ahí. Digamos, uno de los instrumentos o de los instrumentos como más comunes del rock es como el bajo, la batería, la guitarra eléctrica, el piano y obviamente el estilo de voces que ellos manejan, porque ellos manejan bastantes estilos de voces de acuerdo pues a el género que estén cantando en el momento. Algunos de los orígenes o raíces del rock, pues está el rhythm and blues, el blues eléctrico, y uno de los más importantes es el rock and roll, que también viene como de ese origen de los 50, 40 más o menos, que empezó el rock and roll y de alguna manera empezó a expulsar como ese estilo de rock al mundo entero. Es impresionante, de verdad, es una cantidad de personas en todas las 3 tarimas, entonces está muy chévere. Vamos a buscar algo de comer como para bajar la hambrecita de lo que hicimos hoy, que hemos caminado bastante y hemos visto bastante, entonces está chévere. Y pues ya disfrutar un rato de estos conciertos tan bacanos. Pero estos parches de verdad son muy buenos para que ustedes vengan, de verdad. Si ustedes quieren conocer y distinguir otro tipo de género y pasarla bien también, que también es chévere. Cada vez que una persona como que bota la basura, los chicos tocan. Eso me parece muy bacano. Ya compramos pastelito y digamos hay unas promociones que me parecen muy buenas, que está chévere, digamos son 2 pastelitos y una gaseosa por 10.000 pesos colombianos, que eso equivale a casi $2 más o menos. Entonces digamos está asequible y los precios realmente de los otros eventos en los que yo he estado son mucho más asequibles a los otros eventos, como les dije. Entonces me parece chévere eso. Vamos a buscar donde sentarnos y a comernos el pastelito y a seguir disfrutando de la fiesta. Y bueno, ya aquí nos sentamos un ratico para comer, entonces tengan un buen provechito ustedes. Y si trae pollo, a veces mienten, pero no, esta no metió. Algo que me parece interesante es que en este sector se encuentra como toda la parte donde se encuentran bebidas, pero con alcohol, se puede tomar. Entonces es algo que no sabía y está cool también. Llegó una de las bandas más esperadas, que es Épica. Entonces esto se puso re lleno para verlo. Entonces vamos a ver, a disfrutar. Todo el mundo está como loco y bueno, vamos a ver qué pasa. Increíble la cantidad de gente que vino a verla, es una locura. Está muy chévere, ¿verdad? Chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante, que lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y pues ya saben, comentarlo porque eso me ayuda al crecimiento del canal. Espero que les hayan gustado, de verdad. Viva el rock. Espero que les haya gustado, de verdad. No olviden que estaremos haciendo mucho contenido para ustedes. Entonces nos veremos en un próximo video de Aprender con Steve. Hasta la próxima.